Damas de Fuego y Brumas es el nuevo proyecto cultural que rescata la memoria de las mujeres medievales desde el teatro y la perspectiva de género. Es además la evolución del anterior proyecto 10 reinas, 10 historias. Iniciativas impulsadas por la Asociación de Mujeres Rurales El Álamo junto a la Asociación El Ajuar y Producciones Siempre Aquelarre. Hoy hablamos con Carrie Antonio, Ángel Cortés, María José González y Antonia Jiménez, protagonistas de esta iniciativa. El proyecto en el que estamos trabajando pues es una continuidad, ¿vale?, entre comillas, del proyecto que presentamos el año pasado de Reinas Medievales. En este caso el proyecto también se ha presentado o se ha financiado a través de la Diputación de Badajoz, en concreto del área de igualdad, ¿vale? Y lo que hemos cambiado ligeramente el proyecto, que el año pasado fueron 10 reinas, en este golpe, en esta edición, lo que vamos a recuperar 10 damas de leyenda, 10 mujeres pues que estaban vinculadas a leyendas, a relatos de la Edad Media, ¿vale? ¿Por qué hemos hecho este cambio? La idea principal es tratar de abarcar, ¿vale?, y creando un abanico de mujeres en la Edad Media que vayan cubriendo todos los sectores. El año pasado ya hicimos de punta de lanza pues con las reinas, pues este año vamos a coger pues estas mujeres de leyenda, pues brujas, hadas. No vamos a desvelar mucho más porque la idea es que se vaya desvelando con los vídeos, ¿vale? Pero esa es la idea. Si sigue estando el proyecto, sigue funcionando bien, pues en otras ediciones pues iremos recuperando otros sectores de eso, de la población y de la cultura medieval. Va a haber algo de, es decir, ¿qué tanto por ciento habrá de ficción? ¿Qué tanto por ciento habrá de historia real? Claro, este año, dentro de que son, pues eso, son personajes de leyenda, van a ser personajes bastante, o sea, son ficticios, son lo que sí que vamos a tratar de darle, sobre todo ya eso lo detallará Carrie, pues un cariz humano, al final son también mujeres. Bueno, este año son 10 mujeres también, damas de fuego y bruma. En esto lo que tratamos con este proyecto, que hablábamos antes lo del nombre, sí. Pues bueno, el fuego representa a esas mujeres y la bruma como el silencio o donde las han querido, lo que han querido tapar o no contar. Entonces, como dice Ángel, pues son 10 mujeres, hay un porcentaje, bueno, hay alguna que fue un personaje real, pero principalmente son todo leyendas, y se trata, bueno, pues de esas leyendas de la Edad Media en las que las utilizan, digamos, a estas mujeres como para hacer advertencias o decir cómo deben comportarse, cómo no se deben atrever a llegar a ser, ¿no? Pero que nos desvelan en realidad aspectos muy importantes de la mujer por los que se ha luchado y queremos darle luz. Van a ser 10 mujeres y el carácter de este año va a ser más cinematográfico, más legendario, digamos, lo que los va a unir. Y el discurso va a ser diferente, aunque el tema va a ser el mismo, el discurso va a ser diferente. Va a haber novedades y cosas muy bonitas que tenéis que ver, claro. Oye, ¿qué aprendizaje os dejó, os aportó la experiencia ya del año pasado? Bueno, pues sobre todo el aprendizaje fue convivir. O sea, es verdad que desde el Álamo o desde el grupo, en este caso de ellos de teatro, habíamos estado trabajando en proyectos distintos, pero de forma conjunta y un proyecto tan grande nunca lo habíamos hecho. Entonces la aportación fue esa de ver cómo trabajaba otra asociación, otro proyecto. También ir abriendo ideas, pues a lo mejor uno daba una idea, pues ¿y si hacemos este personaje? ¿O si hacemos? No, pues ahora vamos a darle una vuelta, vamos a hacer este vídeo, cuando montamos los vídeos del año pasado, ¿no? Pues vamos a montar este vídeo así, creo que encaja mejor, o a este personaje lo podemos ubicar de esta manera. Entonces al final fuimos encajando las distintas asociaciones y el resultado nos gustó mucho. De eso también ha sido de continuar con cosas y continuar el proyecto. Eso por un lado. Por otro lado también lo que decía en la presentación de recuperar, de visibilizar estas mujeres. Cuando hablaba el año pasado y os hacía la entrevista, todos tenemos en mente reyes de la Edad Media, rápido, pues Alfonso X el Sabio, el rey Sancho de Navarra. Ahora tú preguntas mujeres, ¿qué mujeres reinaron? A lo mejor quitas Isabel la Católica, Leonor de Aquitania, si ya estás puesto un poco más en la Edad Media, y fuera. Y ya os digo, el año pasado lo dije y vuelvo a recalcar, fueron 10 reinas titulares, o sea que ellas eran las que manejaban la corona. Y aparte se quedaron algunas fuera, o sea que ya hicimos una selección para las actrices que teníamos. Y este año igual, aunque hemos dado 10 mujeres de leyenda,
Teníamos una selección que también ha sido parte del proyecto que hemos estado haciendo, pues a ver cuáles podíamos seleccionar, cómo construíamos. Y eso también va a raíz de la pregunta que has hecho tú, de qué aprendizaje. Bueno, pues este año ya en vez de decir, tenemos cerradas estas reinas, no, hemos hecho una reunión previa, oye, vale, vamos a ver qué personajes hay, cómo podemos ir caracterizando dentro de a qué personaje le encaja mejor este papel. Entonces, bueno, todo eso lo hemos ido construyendo ya porque teníamos una base de la colaboración del año pasado. Vamos, habéis tenido un proceso de investigación profundo. ¿Qué es lo que más os ha sorprendido durante todo ese proceso de investigación? Mira, pues una de las cosas que yo, luego ya le daré la palabra y que parece que estoy aquí acaparando el micro, ¿vale? Pero una de las cosas además es un estudio muy pequeñito, o sea, es un ensayo, ¿vale? Que se ha publicado hace poco y lo primero que destaca de la Edad Media es que realmente la información que tenemos de la Edad Media está completamente desdibujada. Porque se ha usado de cabeza de turco de otras épocas. ¿Con esto qué quiero decir? Nosotros como sociedad actual se supone que somos herederos de la cultura grecolatina, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? En la época griega, romana y después en el Renacimiento, que se recupera precisamente esta cultura, las mujeres tenían muchísimos menos derechos que en la Edad Media. Por ejemplo, en la época romana, las mujeres no tenían nombre. Tú te llamabas Flavia o tú te llamabas Julia porque eras hija de esa familia. Y de hecho, si una familia tenía varias hijas, tú te llamabas Flavia I, Flavia II en relación a si eras la mayor o la pequeña del grupo. En cambio, en la Edad Media, lo que os decía antes, con el simplemente hecho de que una mujer pudiera reinar, ya ahí te está dando de que ellas tenían, vuelvo a lo mismo, era una ciudad, era una sociedad con desigualdades. No voy a decir ahora que la época medieval fuera una utopía, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que tenían unas libertades y unos conocimientos y una capacidad de vida que después se fue eclipsando, se fue ocultando, se fue retorciendo la realidad hasta un punto de que no tenía, la imagen que nos ha llegado de la Edad Media no tiene nada que ver con la realidad que se vivía. Y eso fue un aprendizaje pues que lo fuimos viendo cuando íbamos, por ejemplo, con esta reina, de que ellas manejaban el cotarro hablando coloquialmente y partían el bacalao. Y ahora con las que vamos a controlar este año, que no vamos a desvelar ninguna, de la Edad Media, fueron mujeres de leyenda muy importantes y que al final sirvieron, como explicaba antes Carrie, de unos estereotipos para establecer unas genealogías o unas enseñanzas o unos conocimientos que era algo fundamental. ¿Qué creéis vosotros que es lo que más puede llegar a sorprender al espectador? Diferente y maravilloso de este proyecto, además del trabajo en equipo de varios profesionales de distintas áreas que lo que hacen es enriquecerse unos a otros, enriquecer el proyecto, es dar visibilidad a las mujeres de la historia, que quede un mensaje y darles unas herederas a esas mujeres y esos hombres que conozcan parte de su historia, porque es parte de los dos, de los hombres y de las mujeres, la historia es de todos, pero además que lo hagan desde un punto de vista no solo histórico, sino a través de la emoción. Que lo vivan, o sea, que al encarnar esos personajes, nosotros no damos solo datos y nombres y hechos, sino que les damos vida. Y a través de esa vida te llega y se vive de otra manera distinta. Y creo que eso es algo especial y diferente, porque además de darles vida, se les da vida, además con vestuario típico de la época, con telas seleccionadas y elegidas acorde, con imágenes correspondientes. O sea, me parece que es algo, no es lo mismo también que te cuenten una cosa que la vivas. Y normalmente cuando tú vas al colegio o te informas de ciertas cosas, el trozo que hay es el que te aprende. Sin embargo, cuando tú investigas diferentes fuentes y te puedes hacer una idea más real de lo que realmente fue, no solo de lo que contaron, y te llega pues de otra manera. Bueno, y el teatro como vehículo principal, ¿no?, del proyecto, ¿no? Bueno, es una forma, como ya te digo, es una forma de darle vida a la historia. Y eso me parece importante, porque no hay nada más importante que llegar a la gente a través pues de los sentidos, del corazón. Creo que es una parte que es algo, evidentemente, cuando tú te aprendes algo y de memorieta con datos y con cosas, no llega como cuando tú lo haces desde el corazón, desde una vivencia. Eso te marca y eso es importante.
¿Y el enfoque podemos decir que será más histórico, más emocional, más reivindicativo? Sí, como ha Las tres comentado, cosas. como ha comentado Carrie, a ver, volvemos a lo mismo. El año pasado, al ser personajes históricos concretos, sí que nos teníamos que ceñir a esos datos históricos que había, que no los podías eludir. Este año, como son personajes de leyenda, pues hay algunos que sí que es verdad que tienen parten de una base real, ¿vale? Pero al final es eso, es un personaje de leyenda. Ahí sí que tenemos un poco de manga ancha, pues de qué queremos contar, cómo lo queremos contar. Y ahí es donde hace hincapié Carrie, pues eso, del grupo suyo de teatro, ¿no? Que al final también el importante del proyecto, es verdad que por no quitarle mérito a Carrie ni mucho menos, pero es una parte del proyecto. Al final es verdad que ellas le van a dar voz, pero también entra en juego, ¿no? Pues el tema del vestuario, de que es algo vistoso, de que cómo ayuda a construir ese personaje. Entonces, digamos que lo importante del proyecto son las dos partes, tanto la parte del vestuario, de la indumentaria, que ayuda a caracterizar ese personaje, y luego, por supuesto, ella, que van a darle voz y van a representarla y humanizarla a estas mujeres. Oye, ¿qué significa, pues eso, impulsar un proyecto con perspectiva de género desde una localidad, desde el núcleo rural? Pues sobre todo por un lado... ¿Qué importancia tiene? Bastante, sobre todo por un lado porque, por ejemplo, en el caso de la asociación del Álamo, que encima estoy aquí hablando porque allí Antonia nos ha dejado un poco en la estacada, sácala. La importancia, ellas, por ejemplo, venían a coser y es pues nuestro día a día. Oye, no, es que el coser es algo importante. Aquí encima que todos conocemos el Festival Medieval en el pueblo, es que si no fuera por el vestuario, las obras no tendrían la misma importancia que tiene. Entonces, con este tipo de proyectos es, oye, no, que porque tú seas mujer y porque tú sepas coser, no es algo, no es algo que debería de darse por hecho o normal, sino que esto hay que ponerlo en valor porque ese es un trabajo y es una capacidad creativa que tú tienes y es una herramienta que tú tienes que aprovechar. Entonces, es verdad, y además que todo el tema de patrones y demás lo estamos sacando por ella. Yo he aprendido a coser y he aprendido a hacer patrones y demás. Hemos aprendido aquí y por iniciativas de este tipo de proyectos, ¿no? Pues hacer trajes, hacer vestuario e impulsar sobre todo de que el trabajo que tú haces, que porque lo haga una mujer o porque sea algo cotidiano, no es algo que se tenga que hacer de menos, ni muchísimo menos. Que a veces parece que tienes que hacer un gran proyecto o construir algo y no, a lo mejor tenemos que ir con cosas más pequeñitas y concienciando de que estas cosas, estos puntos también son necesarios y hay que recuperarlos. Hay muchos artes que no están reconocidos, muchos valores que tienen, que bueno, que se enseñaban antes como oficio y realmente es un trabajo. O sea, igual que ahora enseñamos a uno a ser ingeniero, es que coser es un trabajo. Entonces, pues es que es importante poner en valor. Y en los entornos rurales hay que ponerlo y es importante porque además las mujeres han sostenido entornos rurales importantes y tienen que ver que no están solas, que tienen referentes y que además en un entorno rural es cierto que cuesta a veces más abrirse camino, reconocer cosas que están normalizadas por los roles, por el que dirán, al fin y al cabo nos conocemos todos y yo creo que es importante fomentarlo. Es importante. Oye, ¿qué plazos habéis marcado para, pues no sé, pues para que todo esto finalice en un tiempo y que pueda verse, no sé en qué fecha aproximadamente? Sí, los plazos vienen fijados como siempre por la subvención de la Diputación, pero nosotros después, cuando terminen las actividades, pues hay que hacer la memoria, hay que entregar todo el registro. Entonces, nosotros es verdad que hemos empezado más o menos casi cuando terminó el medieval, ya empezamos a reunirnos, oye, este año vuelve a salir la subvención, vamos a volver a presentar el proyecto, ya fuimos cómo vamos a presentarlo, qué tema vamos a trabajar. Lo que he dicho, este año hemos cogido lo de las damas medievales, podríamos haber cogido otro tema. Entonces, ahora el plazo que tendremos, el límite que tenemos es hasta junio, que es cuando tenemos que presentar la memoria. Entre medias, pues iremos, así que vamos ahí miguita a miguita. Y haremos como el año pasado, que fuimos subiendo material a las redes sociales y demás, que ya os iremos enviando también pues para que nos ayudéis a dar difusión.
y luego cerraremos todo con una muestra final. ¿Cómo lo haremos? Pues eso ya lo tenemos que ir trabajando y poco a poco porque estamos todavía en el aire. Vamos, nosotros eso sí que nos gusta ir con los pies en la tierra. Hemos seleccionado los 10 personajes que queríamos hacer, ya lo hemos hecho. Ahora con lo que estamos liados es con el tema de crear el vestuario, de crear los trajes. También estamos ya organizando parte de lo que va a ser el material audiovisual. Entonces, bueno, y vamos, ya os digo, nosotros sí que eso nos gusta estar con los pies en la tierra, poquito a poco. Ahora estamos centrados con el vestuario. Cuando vayamos finalizando el vestuario, pues iremos sacando el material audiovisual. Y luego no sé si tendrá también su encaje en el Festival Medieval. ¿Os gustaría hacer algo? Bueno, pues no sé, es que es muy pronto para decirlo, pero sí, ¿por qué no? Porque, por ejemplo, el año pasado con el tema bueno, hicimos el proyecto de la reina, sí es verdad que quisimos llevarlo al medieval y los llevamos al castillo y hicimos allí una muestra y estuvieron allí la reina, una exposición de unos cuadros con las fotos que fuimos haciendo durante las grabaciones y tal. Entonces, sí, ¿por qué no? Lo llevaremos. Al final, el año pasado al final sí se hizo. Recuerdo que en la primera entrevista que os hicimos nos dijisteis que no, que lo queríais separar, que no lo veíais, ¿no? Pero al final sí, sí, ¿no? al final sí, al final lo llevamos, porque es verdad que la muestra que hicimos hubo muchísima gente que se quedó con ganas de verlo, pero lo hicimos así porque no tuvimos otra manera de hacerlo. Nos hubiese gustado que hubiese ido muchísima gente más, pero bueno, los medios eran los que eran y no pudimos hacer otra cosa. Entonces, por eso quisimos llevarlo al medieval y hacer esa pequeña representación en los días del medieval, que fueron viernes y sábado por la mañana. Entonces, este año, pues bueno, sí, lo podemos llevar también, claro. Aunque lo vuestro también ha sido mucha promoción en redes sociales, Sí. el tema digital, ¿no? Ha sido lo fuerte también del proyecto, ¿no? Sí, una parte importante del proyecto. Y parte importante del proyecto es el apoyo de la Diputación de Badajoz, ¿no? Sí, la Diputación, como ha dicho Ángel, hemos pedido una subvención que es de igualdad y no la concedieron y bueno, por suerte el dinero que nos han dado es un poquito más que el año anterior, entonces bueno, hemos podido hacer más cosas y pretende hacer más cosas. Bueno, Carrie, Ángel, María José, Antonia, ¿qué nos queda por decir que no se haya dicho ya? Yo creo que ya lo hemos dicho todo. Esperemos que tengamos... lo nuestro es que sea más exitoso que el año pasado, pero bueno, con que nos den el apoyo que nos dieron el año pasado ya es suficiente. Las segundas partes siempre serán mejores, ¿no? Bueno, nos vamos a quedar ahí... Después lo que sí del va a buen haber, sabor de pues, boca del año pasado, ¿no? Claro, lo que sí va a haber, pues muchas sorpresas. Esperemos que a través de vosotros, pues podamos que sea mejor. Claro. Nosotros, por nuestra parte, lo estamos haciendo, yo creo que nos estamos superando. Aunque con dolores de cabeza, pero nos superamos. Bueno, pues muchísimas gracias y toda la suerte del mundo con el proyecto. Gracias a vosotros también. Destroné a mi hijo, sí, pero no fue por ambición, fue por deber. No fue por odio, sino por amor. El amor del que elige el bien común por encima del suyo propio.